Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba, está con nosotros Francisco Torrealba, ministro para el Trabajo. Buenas tardes, bienvenido. Del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a los usuarios y usuarias televidentes de Globovisión. Bien, un tema que queríamos conversar con usted antes de llegar a temas más locales y de impacto social para los trabajadores, el tema de General Motors Venezuela. Ustedes están dentro de esta, o están participando en lo que es la resolución de este conflicto que se ha generado allí. Entiendo que es un tema privado que no tiene que ver con una expropiación por parte del Estado. Sin embargo, hubo un comunicado de la empresa donde se señalaba que habían sido tomadas sus instalaciones de forma ilegal. En este caso, quisiera consultarle, entiendo que tanto usted como el ministro de Finanzas, Ramón Lobo, y también Miguel Pérez Abad están a cargo de llevar a cabo este proceso de negociación. ¿Cómo está avanzando y cómo van a quedar allí los trabajadores? Sí, bueno, lo primero que es importante destacar es que no es cierta la especie que corrió en redes sociales y en otros medios de comunicación que afirmaba que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros había expropiado a General Motors. Eso es absolutamente falso. No existe un proceso de expropiación por parte del Estado contra General Motors, no existe un proceso de ocupación del Estado hacia General Motors, no existe ninguna intención además de que eso ocurra. En concreto, lo que es nuestra aspiración y la orden que fuimos a cumplir, que nos dio el compatriota bolivariano trabajador presidente Nicolás Maduro Moros, fue poner orden allí, porque hay dos problemas que están afectando la normal operación de la planta General Motors de Venezuela. Un problema tiene que ver con reclamos que se han presentado por parte de trabajadores que han desarrollado una acción y que con los cuales ya fuimos a hablar, con los cuales ya nos pusimos de acuerdo sobre el abordaje y el tratamiento de ese asunto, y un segundo problema que tiene que ver con un juicio, una demanda entre particulares. En este caso, los dos particulares son, por un lado, los concesionarios o dealers, como le dicen en Estados Unidos, de General Motors, dos concesionarios o dealers de General Motors que funcionaban en Maracaibo, Estado Zulia, y la planta ensambladora General Motors que funciona, como ustedes saben, en el estado Carabobo, en Valencia. Entonces, al parecer, estos dos concesionarios pagaron unos vehículos a la planta ensambladora que nunca llegaron a recibir y en razón de ello pues se fueron a entablar una demanda y a propósito de esa demanda solicitaron un embargo y el tribunal consideró que correspondía al demandante, le asistía la razón y acordó un embargo. Un asunto, te repito, entre dos particulares, General Motors y sus concesionarios, que no tiene nada que ver con el Estado venezolano. En todo caso, esta demanda que trajo como consecuencia el acuerdo de un embargo, un acuerdo que por supuesto en todo caso si General Motors no está de acuerdo tiene que oponerse y ejercer su propia defensa, no es el gobierno el que tiene el papel de defender a General Motors, es General Motors la que debe defenderse a sí misma si se considera injustamente, digamos, resuelta la disputa legal que sostenía con sus dos concesionarios en Maracaibo. Porque si se trataba de dos particulares que estaban teniendo una querella contra una empresa que además es privada, que no pertenece al Estado, la mediación la hacen funcionarios públicos? Bueno, porque nosotros tenemos interés especial y es allí donde quería aterrizar yo en que se protejan los puestos de trabajo. Como tú sabes, por eso estaba, entre otros, el compatriota Pérez Abad, porque él es el responsable del motor industrial, de los 15 motores que están en el esquema del Plan Nacional de Reactivación de nuestra economía, que lideriza nuestro querido compatriota vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami. Entonces, el compañero Pérez Abad acompañó esta reunión por instrucciones directas del presidente Maduro, junto con Ramón Lobo, que es ministro de Finanzas, y con mi persona, yo para ocuparme directamente de los asuntos que tienen que ver con el reclamo, el problema con los trabajadores y trabajadoras, lo cual fue resuelto oportunamente. Y ellos dos, los otros dos compañeros, el compañero ministro Ramón Novo y Pérez Abad, para precisamente asegurarse de que todos esos acuerdos que se registraron en las negociaciones que se vienen dando y conversaciones y ruedas de trabajo que se hacen en Miraflores del Consejo Nacional de Economía Productiva, incluso que han llevado a que el Estado le confiera facilidades y créditos a las ensambladoras y con un nuevo esquema de negocios que no tiene que ver con el esquema tradicional de que el Estado le daba dólares y dólares a las ensambladoras y las ensambladoras, bueno, como mejor les parecía, gastaban y administraban esos dólares. Ahora, el nuevo esquema que se está planteando tiene que ver incluso con que esas plantas ensamblen al máximo de capacidad y que puedan exportar para en vez de consumirse las divisas del Estado, produzcan divisas para el país. Ese es el plan que está planteado y bueno, nosotros le hemos dicho con claridad, como no se trata de una expropiación, como no se trata de una ocupación, como en todo caso la situación irregular que tiene paralizada la operación de la planta
es por un juicio entre dos particulares. Estos particulares tienen que venir, en todo caso, a defenderse y a ejercer sus derechos en los tribunales. El presidente de General Motors de Venezuela, Caminieri, con el cual he conversado, que no está en el país, por cierto, pero he conversado telefónicamente con él, ha afirmado que en esta semana, en el transcurso de esta semana, sus apoderados jurídicos, sus apoderados judiciales van a ir a ejercer las acciones que consideren pertinentes para defender sus derechos frente al embargo. Pero eso es un asunto entre privados, entre particulares. Quiero conocer, porque si han tenido contacto con los encargados de General Motors en Venezuela, con sus representantes, y efectivamente no se trata de una expropiación ni de una toma ilegal Ni ni una ocupación. ocupación por parte del gobierno. ¿Por qué salió este comunicado diciendo esto por parte de una empresa como esta, que tiene mucho tiempo en Venezuela y se atreve a hacer este tipo de comunicados? Yo sinceramente todavía no encuentro la explicación para ello, pero de cualquier manera, si había en el principio de este problema un malentendido, ya ha sido suficientemente aclarado. Nosotros le hemos transmitido a las autoridades de General Motors que el Estado no tiene ningún interés en expropiar ni en ocupar esa planta, que el único interés que tiene el Estado es resguardar los puestos de trabajo de más de 3.000 trabajadores que están allí y aparte de eso, el interés que tiene el Estado, que lo saben de más, lo saben suficientemente, no solo General Motors, sino Ford, Chrysler, Fiat y todas las demás plantas ensambladoras. El interés del Estado y del gobierno es que estas plantas se pongan a producir y ensamblen a su máximo de capacidad para que se cubra la demanda interna del mercado en temas de vehículos y para que también incluso pueda exportarse a los países vecinos y a la región del Caribe. Nos queda pendiente la situación de los trabajadores, pues General Motors en este comunicado también decía que cesaba todas sus operaciones en Venezuela o lo que quedaba de sus operaciones en Venezuela, pero me lo responde al regreso de la pausa. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Usted está viendo Not- Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Francisco Torrealba, ministro para el Desarrollo Social del Trabajo. Buenas tardes. Continuemos en lo que estábamos hablando, el tema de los empleados de General Motors. ¿Cómo queda en este caso los empleados de General Motors Venezuela? ¿Está garantizado su operatividad, su puesto de trabajo? ¿El tema del cese de las operaciones de esta empresa es efectivamente así, o ante esta querella va a haber algún tipo de apelación por parte del afectado, de la parte Bueno, afectada? fíjate, este juicio, por cierto, este juicio que generó como consecuencia el embargo, que es un asunto entre privados, repito, entre General Motors y dos concesionarios de General Motors de Maracaibo, Estado Zulia, data del año 2000. Desde el año 2000 está ese litigio pendiente y vino a resolverse en estos días. Vaya tremenda coincidencia, porque en estos días precisamente que el gobierno estaba planteando la reactivación a su máxima capacidad de la planta, sale una decisión de ese tipo. Pero de nuevo, habrá una respuesta judicial. Tendrá General Motors que ejercer su defensa. El presidente de General Motors de Venezuela, José Camilleri, con quien conversé, repito, me dijo que ellos venían a ejercer su defensa, que lo iban a hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, muy bien, y la planta seguirá estando, porque nunca ha dejado de estarlo, en manos de sus legítimos dueños, de sus legítimos propietarios, porque como he dicho, no hay ninguna intención de ocupar, de expropiar o de quitarle a General Motors la planta que le pertenece. Respecto a los trabajadores y trabajadoras, de parte del gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro Moros, la absoluta garantía de que van a mantener sus puestos de trabajo. Eso es exactamente lo que nosotros queremos, y que se cierre muy pronto el capítulo de la alteración en el normal funcionamiento de esa planta ensambladora y que comience en el menor tiempo posible a producir muchos vehículos para Venezuela y para exportar también. En pleno momento estamos a unos días del 1 de mayo. Siempre se esperan ajustes por parte del Ejecutivo Nacional o mejoras en lo que son las reivindicaciones salariales. Año a año se ha venido haciendo en los últimos 17 años. Quisiera consultarle en el panorama y en el momento país que nos encontramos. ¿Está el Ejecutivo Nacional en capacidad de dar un nuevo ajuste salarial, dado que también le impacta a lo que son las nóminas de la administración pública, no solamente a las nóminas privadas? Ustedes han sostenido reuniones con representantes de Fedecámaras desde hace por lo menos 2 meses atrás. Quisiera consultarle entonces cuál es el avance de estas reuniones y qué esperan ustedes para el 1 de mayo en cuanto a lo que es el salario y el ingreso del trabajador. Cuando iniciábamos este espacio veíamos una canasta alimentaria por encima de los 700.000 bolívares. Bueno, fíjate, todo el mundo conoce en nuestro país cuál es la política del gobierno del primer presidente chavista.
que no es otra que continuar con la política de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y esa política habla con claridad de la defensa y de la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario. El gobierno del comandante Chávez nunca dejó de un lado los derechos y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y este trabajador, que es presidente hoy en día, que es Nicolás Maduro Moros, tampoco va a dejar de hacerlo. De cualquier manera, los anuncios concretos le corresponden al presidente de la República y ya como tú lo has dicho, todo el mundo sabe lo que ocurre año a año en Revolución. Es decir, que se evalúan todos estos temas. Nosotros lo hemos conversado no solamente con Fede Cámaras, que tú mencionabas, sino también con Fede Industria y con otros empresarios en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva y también en reuniones bilaterales que se sostienen de forma ordinaria. También con las centrales bolivarianas, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y con todas sus federaciones y sindicatos. Mañana, por cierto, tenemos un acto muy importante donde el presidente Maduro va a hacer algunos importantes anuncios. Es el Congreso de la Clase Obrera, el Congreso de la Patria de la Clase Obrera. Todas sus columnas, las columnas de los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, de la salud, de la educación, de las telecomunicaciones, de los eléctricos, de los petroleros, de los ferroviarios, de los taxistas, de todos los trabajadores y trabajadoras que están conformados en columnas en el marco del Congreso de la Patria de la Clase Obrera. Mañana nos vamos a reunir con el presidente Maduro y desde allí es muy probable que el presidente Maduro haga algunas afirmaciones, algunos anuncios importantes que tengan que ver con este tema. De todos modos, también está pendiente el acto de la condecoración por antigüedad que se hace, como es costumbre, un poco antes del 1 de mayo, y desde ya estamos preparados para que este 1 de mayo la clase trabajadora venezolana, la clase obrera venezolana, salga en dos sentidos. En un primer sentido, a marchar por la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los trabajadores y trabajadoras que no estamos en turno vamos a venir a marchar a Caracas el 1 de mayo a defender al gobierno del primer presidente obrero, del trabajador Nicolás Maduro Moros, y a defender una cosa que nos parece muy importante y que en este momento es crucial, que es la paz. El presidente Maduro es campeón de la paz y los trabajadores y las trabajadoras acompañamos a nuestro querido presidente en la defensa de la paz. Creemos en la necesidad y en la postura que tienen la mayoría de los venezolanos y venezolanas de no entrar en una confrontación fratricida, que en muchos casos se plantea desde posturas radicales de la ultraderecha venezolana. Nosotros aquí vamos a seguir trabajando y produciendo en paz, y cada vez más y cada vez mejor. Dentro de esto hay un tema que hemos abordado en otras oportunidades y es un tema que preocupa desde quienes conocemos el tema laboral y lo que son el tipo de las reivindicaciones. El tema de la bonificación ha ido creciendo mucho en los últimos tiempos para tratar de paliar un poco el efecto que tiene el impacto de los precios y el aumento de los precios por los productos importados en la canasta alimentaria. Vemos un ticket de alimentación ya por los 108.000 bolívares, mientras que un salario está por debajo, no llega ni siquiera al 50% de lo que es la bonificación. Bonificación que no va a prestaciones sociales, ni a utilidades, ni a ningún tipo de reivindicación real que le puede quedar al trabajador después de un empleo. ¿Han considerado esto para analizarlo y resolverlo el próximo 1 de mayo? Sí, es muy probable, muy posible que en este sentido se haga anuncio. Eso, como te digo, le corresponde al presidente Claro. de la República. De cualquier manera, el presidente tiene que ser un administrador responsable de la hacienda pública y tiene además que velar por la salud financiera del sector privado de nuestro país, que también se protege, que también se valora. Y en ese sentido, pues estamos perfectamente claros de la necesidad de la recuperación progresiva de los niveles de salario para ir alcanzando a esa parte que se percibe por vía de ticket de alimentación, que sin duda alguna es también una suerte de salvavidas en lo que tiene que ver con el ingreso líquido que percibe el trabajador o la trabajadora. De cualquier manera, en esta oportunidad tendremos anuncios interesantes que se producirán en las próximas horas por parte del presidente de la República, cuando él lo estime pertinente, y nosotros desde ya le auguramos a todos los trabajadores y las trabajadoras buenas noticias. Desde el Congreso de la Patria de la Clase Obrera que se va a realizar mañana, desde el acto de condecoración por antigüedad que se realiza, en este caso va a ser el día 27 de mayo, o desde el mismísimo 1 de mayo, donde la clase obrera venezolana sale a las calles a defender la paz y a defender a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Finalmente, todo esto ha sido evaluado con Fede Cámara, Fede Industria y los demás representantes del sector industrial, empresarial y productivo del país que está Sí. en los consejos de economía productiva, están de acuerdo y están en capacidad, más que de acuerdo, de poder hacer ajustes en los beneficios de los trabajadores. Mira, nosotros con los empresarios honestos de este país con los que nos hemos estado reuniendo, el gobierno del presidente Maduro ha tendido su mano una y otra vez al empresariado honesto de nuestro país, y nosotros sabemos que el empresariado honesto de nuestro país comparte la misma inquietud en relación al equilibrio que debe sostenerse en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y en razón de eso estamos contestes con que estarán de acuerdo
en que se hagan los ajustes que sean necesarios como se ha hecho en el pasado. De todos modos, nuestras conversaciones continúan y son permanentes y son constantes y todos estos temas están siendo evaluados de forma sistemática y por eso es que cada vez que ha sido necesario el presidente Maduro ha producido aumentos en el salario mínimo o aumentos en los niveles de ingreso por vía de ticket de alimentación o cesta ticket socialista, como se le conoce. Le agradezco habernos acompañado Gracias la tarde a de ustedes hoy por la amabilidad y la gentileza de invitarme. en Noticias Globovisión Economía. Francisco Torrealba, ministro del Trabajo. Nosotros llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden, como siempre, pueden escribirnos a través de @economía_gb o @mmartinez_gb. También pueden hacerlo a través del Instagram, marianamartinez.r. Tengan feliz tarde. A continuación, Noticias Globovisión Regiones. Programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa de producción nacional.